La verdad de Dios es absoluta. Ni aun el pecado del hombre puede cambiar o cambia la esencia de la verdad de Dios. El testimonio del hombre es real, es verdadero. Lo que puede cambiar es la interpretación que el hombre le da a su testimonio. El ministerio Última Alianza es mandato de Dios para este servidor. Es el llamado recibido por mí y el modo como yo he correspondido a ese llamado. Una tibia noche del año 1974, mientras dormía, cuando vivía en el barrio Pajuil de la ciudad de Atillo, Puerto Rico, soñaba un extraño sueño. Mientras el agua inundaba todos los valles, yo trataba de guiar un nutrido grupo de gente, de personas que dependían de mí para llegar a un lugar seguro. Saltando sobre rocas que sobresalían de la corriente, fuimos acercándonos a una elevada montaña. A pesar de que las laderas eran escabrosas, logramos llegar a la cúspide, donde nos aguardaba una extensa y hermosa planicie. Un majestuoso edificio nos sirve de albergue. Todo el mundo comenzó a celebrar el hecho de que ya estábamos salvos de las aguas. Al instante, con el alboroto de la celebración, mis ojos se abrieron y en la oscuridad de la noche escuché una fuerte voz, como de rayos en el cielo, que me gritaba la frase Última Alianza. Esa expresión Última Alianza hacía un eco enorme en las paredes. Yo lo podía escuchar, era audible. Desde entonces estuve buscando una explicación para aquel sueño y otros sueños que siguieron después de ese. Por varias décadas estuve buscando. Y no fue sino hasta el año de 1992, en la ciudad de Chicago, que mis sueños fueron explicados y aclarados por el mismo Espíritu Santo. El ministerio Última Alianza, cuyo propósito es declarar la presencia de la bestia y al anticristo en nuestros días, desenmascarar esta verdad, anunciando el cumplimiento de las profecías, usando como base la misma historia de la humanidad, nació de esta manera maravillosa y sagrada. Muchos enemigos tratarán de opacar las verdades que el ministerio propaga, arrojando sobre mí la amalgama de hechos erráticos que rodean mi propia historia. Soy un pecador que me avergüenzo de mi pecado. Tal como dijo Pablo, no niego el aguijón que me persigue, ni lo puedo tapar, para no gloriarme con las mismas cosas que no me pertenecen. Pues la verdad que propagamos no me pertenece a mí, no nos pertenece a nosotros, es una verdad de Dios. Y los hechos de que hablamos no dejan de ser verdaderos por ser propagados por boca de un pecador. Quisiera nunca haber cometido las faltas que he cometido y dejo en manos de mi Padre Celestial el juicio y las consecuencias de mis actos bochornosos. De este modo, el ministerio Última Alianza existe desde el año 1992 y tiene sus raíces en la palabra divina contenida en las Sagradas Escrituras. Hemos descifrado los planes del dragón antiguo para causar confusión y destruir los planes de Dios para con el pueblo de Dios en nuestros días. Estos planes son desviar al pueblo de Dios de los caminos verdaderos para retar la autoridad del Padre y continuar con su carrera de desobediencia mientras trata de arrastrar las estrellas del firmamento divino. Es evidente y claro el cumplimiento de las profecías del libro de Revelaciones, Mateo 24 y Daniel 7. Esto nos demuestra que nos acercamos a gran velocidad a un enorme abismo del que no podremos escapar, sino con el poder del Dios Todopoderoso y mediante la obra intercesora de Jesús en medio del Espíritu Santo. Nos encontramos
en momentos de decisiones cruciales e irreversibles en nuestras vidas, las cuales dependen de nosotros mismos. Tal como dice Cristo en Mateo 5, y cito, según la versión Reina Valera Antigua: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así es la obra de este ministerio, una luz divina que no puede esconderse, más bien ponerse en un lugar alto donde alumbre a todos por igual. De la misma manera, en el libro de Ezequiel nos dice la palabra: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, y él viere la espada sobre la tierra, y tocare corneta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él, del pueblo, tomare alguno, por causa de su pecado fue tomado quien fue tomado, más Dios demandará la sangre de ese que fue tomado de mano del atalaya. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte. Por esta razón, el ministerio Última Alianza, que ha sido llamado a servir de trompeta y dar aviso al pueblo de Dios, se honra en alzar la voz y sonar a los cuatro vientos, para que todo aquel que escuche o lea esté apercibido y no tenga excusas el día del juicio que ya se avecina. La Segunda Guerra Mundial marca el cumplimiento de la profecía de Daniel 7 sobre la cuarta bestia y el inicio del dominio de la misma sobre el mundo entero. Los Estados Unidos de Norteamérica se convierten en el cuernito pequeño, pasando ellos a ser los que dominen y vigilen sobre la unidad y la paz del mundo, salvaguardando el sistema de gobierno de la bestia, según Daniel 7, versos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Según la descripción de Daniel, 10 grandes imperios dominaban el mundo durante esa época. Y estoy hablando ahora de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, España, Portugal, Francia, Holanda, Rusia, Italia, Alemania, Japón y el Imperio Musulmán, o sea, el mundo árabe. Todos ellos se enfrascaban en una gran lucha en la Europa, en el África y en Asia, amenazando la paz mundial. Un pequeño imperio hace su entrada a este cuadro de la guerra, y este pequeño imperio se llamaba en aquel momento los Estados Unidos Norteamericanos, cuya entrada al escenario de la guerra es vital para dar fin al conflicto y delante del cual caen 3 de aquellos grandes imperios: Alemania, Italia y Japón, pasando el imperio norteamericano a convertirse
en el líder de los líderes mundiales, en el líder del poder mundial y en los líderes mundiales del poder y en los ojos que vigilarán por la unidad, la paz y la supervivencia de su dinero, de su lujo, de su egoísmo y de la riqueza personal, aún a cuesta de la felicidad de nuestro semejante. Podemos ver el cumplimiento literal de esta profecía, tal como dijo Cristo en Mateo 24:15, el que lee, entienda. El Ministerio Última Alianza reconoce este evento como el cumplimiento de la profecía de la cuarta bestia del libro de Daniel, mientras la bestia se cierne sobre toda la tierra y sus confines a grandes zancadas, va arropando y dominando la voluntad de nuestros hermanos. El otro escenario profético que nos atañe es el predicho por Cristo en Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, vuelve y repite, el que lea entienda. Por esta razón dijo Jesús que esos tiempos serán acortados para cumplir con su promesa, para con los escogidos. Según dice Mateo capítulo 24, verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eventos e ideas abominables son aquellos eventos e ideas rechazadas y aborrecidas por Dios. Satanás le declaró la guerra al cristianismo en el mismo momento en que Cristo inició su ministerio en la tierra. Eso no nos cabe duda. Junto con el cristianismo nació el anticristianismo. El anticristo llegó a la par de Cristo. Según han pasado los siglos, la obra del diablo ha ido fortaleciéndose a medida que el testimonio de los cristianos se ha hecho más débil. El pueblo de Dios, a la par que la iglesia, se ha ido comprometiendo cada vez más con el sistema de gobierno establecido por el diablo, el anticristo. Lentamente, el dragón antiguo ha ido cambiando las leyes de Dios y acomodando preceptos convenientes para el pueblo, de modo que éste se vaya acostumbrando a esos preceptos, rechazando las leyes de Dios y comprometiendo su testimonio, cosa que ha resultado muy exitosa para Satanás. De este modo, ha desarrollado sistemas de gobierno con principios y leyes abominables para gobernar sobre todos los pueblos, incluyendo el dominio sobre la iglesia. Este lugar de poder ha sido visto incluso por la iglesia como uno de protección y seguridad, ya que el sistema se ha declarado protector de la iglesia y salvaguarda de su existencia. De hecho, ha usado los principios cristianos como base de sus constituciones, aunque, llegado cierto momento, le ha dado la espalda a Dios y a la iglesia, a pesar de que la iglesia lo sigue sosteniendo y sustentando para conservar su propia existencia, según profetizada en Apocalipsis 17, verso 3 al 5, donde claramente vemos la iglesia cabalgando en el lomo de la bestia. Todo este sistema de confusión y destrucción de los principios de Cristo, de su iglesia, no es otra cosa que aquella abominación desoladora profetizada por Cristo en Mateo 24, verso 15. Finalmente, vemos en pleno cumplimiento la profecía de Apocalipsis 13, versos 11 al 18, en donde nos presenta la bestia de 2 cuernos, que forzará el implante de la marca y la cual tendrá todo poder y autoridad de Satanás. Según la versión Reina Valera antigua, citamos versos 11 hasta el 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas
hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoraran la imagen de la bestia sea muerto. Y así haga a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en la mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. La bestia de dos cuernos representa el sistema de gobierno constitucional de nuestros tiempos, el cual divide los sistemas de gobierno en dos poderes básicos, contenidos bajo susodichas constituciones, al separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia, y ambos están sujetos a la misma ley o constitución. Sabemos que el 666 es el número que representa el equivalente de la suma del valor de las letras del título del poder otorgado al Estado por la Iglesia a cambio de su protección y autorización para operar bajo los términos del primero. De esta manera, se forman los dos cuerpos, poderes que someten la voluntad del pueblo, uno en el ámbito físico y el otro en el ámbito espiritual. Estos poderes de esta bestia, profetizada hace cientos de años atrás y tomando forma en nuestros días, comenzando con la Constitución francesa, luego la Constitución norteamericana y siguiendo con los modernos sistemas de gobiernos constitucionales. Anteriormente los gobiernos eran regidos a los poderes de la Iglesia. Desde la Revolución Francesa en adelante, los gobiernos reclamaron su propio poder sobre los aspectos materiales del hombre, separando el poder de la Iglesia y dando lugar a que ésta gobernara los asuntos espirituales solamente. Y aquí, repito, les presento los dos cuerpos, el Estado y la Iglesia. La palabra de Dios es clara en este respecto y es nuestra misión declarar esta palabra mientras desenmascaramos los artífices del enemigo para envolvernos en su confusión y apartarnos del camino del Salvador y Redentor de la humanidad. Este es el tiempo para desenmascarar los cómplices, señalarlos, ubicarlos, encararlos con la verdad y, si es necesario, enfrentarse a las consecuencias que conlleva el declarar la verdad sin temor a las amenazas del padre de las mentiras hechas a través de su sistema de gobierno y de todos aquellos que lo auspician y lo sostienen. Extendemos la invitación a todo aquel que quiera entrar a este ministerio de trabajo y dedicación a que escuche y verifique las verdades que el Señor tiene que mostrarnos y se comunique con nosotros para mayor información y compartir este ministerio. La gloria y honra sean para el Padre.